El tema se titula La caída del hombre. Es un tema muy interesante, hermanos, porque muchas religiones hablan acerca de este evento que sucedió, ¿verdad? Y la magnitud que alcanzó este evento, porque cuando esto sucedió, nosotros fuimos también afectados por ese evento, la caída del hombre. Entonces, voy a tomar dos partes importantes en lo que fue la caída del hombre. Para Dios, cuando Dios creó al hombre, antes de crear al hombre, hizo algo muy importante también. ¿Se recuerdan lo que sucedió en Génesis 1? Los primeros 5 días, Dios creó el ambiente para el hombre. ¿Sí? ¿Qué creó Dios para el hombre? Creó plantas, creó animales, creó aves, el hábitat, el ambiente para el hombre. Cuando todo estaba listo, Dios creó al hombre. ¿Y cómo creó Dios al hombre? ¿Se recuerdan la primera clase cuál era? Lo creó de la tierra. Pero ¿cómo lo creó? Lo creó a imagen y semejanza de él, ¿verdad? Los que ya han recibido las clases de célula recordarán que la primera clase se llama, ¿cómo? La creación y el estado original del hombre. ¿Y cómo fue creado el hombre? Fue creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de 3 elementos muy importantes. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, así fue creado el hombre. Pero vemos de que como les decía, para Dios crear al hombre, creó primero el ambiente, el hábitat, donde él iba a pasar el resto de los días. Vamos a estudiar 2 aspectos, como les decía, importantes en cuanto a la caída del hombre. Y el primer aspecto es la condición del hombre antes de su caída. Dios creó al hombre el hábitat para que él habitara. Le dio autoridad sobre eso que él había creado. Quiero que leamos rápidamente en Génesis 1:26. Vamos a estar en Génesis, hermanos. No se me vayan a perder de ahí. Génesis 1:26. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Ajá. En nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Amén. La palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Señorear. Señoree, le dio autoridad sobre lo creado. ¿Por qué Dios le daría autoridad a un ser que él mismo creó sobre lo que Dios había creado? Es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque el hombre era la máxima y es la máxima creación de Dios. Es en la cual Dios se deleita, en la cual Dios se alegra, en la cual Dios puede manifestar su poder. Amén. ¿Por qué? Porque nos apapacha tanto, nos provee, nos da amor, nos da esperanza, y todo eso para Él es como cuando nosotros apapachamos a nuestros hijos. Nuestros hijos es la máxima creación de nosotros. De igual manera, nosotros somos la máxima creación de Dios. Y por esa razón, Él le dio la autoridad sobre todo lo creado. Ahora, una parte bien importante. No le dio autoridad sobre los otros hombres. Recuérdense que le dio una orden también, que se multiplicara. Pero no le
No le dijo, y vas a señorear sobre los que te multipliques. No, le dijo, vas a señorear sobre todo lo creado, pero no sobre lo que tú vas a multiplicar. Es bien importante esa parte, hermano. Entonces, le dio libertad y voluntad. ¿En qué le dio libertad y en qué le dio voluntad? Siempre en lo creado. Quiero que ahí mismo en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 leamos. Vamos a ir un poquito rápido, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí es la parte importante, no comerás. Quiere decir que el hombre tenía voluntad de decidir si hacerlo o no hacerlo. Entonces, le dio la libertad, o sea, la voluntad de hacer lo que él quisiera sobre lo creado, sobre lo que Dios mismo había creado. Pablo reconoce esto en el libro de Corintios capítulo 10 verso 23 y quiero que lo leamos rápidamente. Fíjense lo que Pablo dice en el libro de Corintios capítulo 10 verso 23. En la primera carta de Corintios a los Corintios, en el capítulo 10 verso 23, Pablo lo dice ya en la actualidad, reconociendo esta parte que Dios le dio al hombre. Y dice así, capítulo 10. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer rápidamente? Exacto. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, Dios nos ha dado el hacer como con libertad. O sea, nosotros podemos hacer todo lo que queramos. De hecho, cada uno de ustedes, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora bien, tengo que pensar, ¿me conviene hacerlo? ¿Me edifica en mi espíritu hacerlo? Desde el principio Dios le dio esa libertad al hombre y le dijo, está un árbol, no lo dice así la Biblia, se lo voy a decir como yo lo entiendo, está ahí un árbol, si tú quieres puedes comer, pero hay una consecuencia. Entonces el hombre decidió él desobedecer a Dios. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero no solo eso, hermanos, lo que les digo. Dios tan hermoso creó al hombre, creó el hábitat para que el hombre estuviera, pero había algo que faltaba ahí. ¿Qué faltaba ahí? Faltaban ustedes, hermanas, ¿verdad? La máxima creación para el hombre. Gloria a Cristo. ¿Cuántas se alegran de eso? Por eso Dios la llama ayuda idónea. Y fíjense qué interesante, esto no es parte de la clase, pero Dios no sacó a la mujer de atrás, ni la sacó de adelante, ni la sacó de la cabeza del hombre, la saca de un costado del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que caminar junto al hombre. La mujer no tiene que ir adelante. Si el hombre es un sacerdote digno, ¿de qué? De que la mujer camine a la par de ella. Pero si el hombre está atrasado en cuanto a las cosas espirituales, Dios va a hacer que la mujer camine delante del hombre. Y es Dios, Dios es Dios. ¿Quién le puede decir algo? Nadie. Pero lo original es caminar a un lado del hombre. Ese es como Dios creó originalmente a la mujer. Pero bien, Dios creó a la mujer para que el hombre pudiera ¿qué? Expresar sus sentimientos. Recuérdense que el hombre fue creado, dije, de 3 partes. El cuerpo es la parte física. El espíritu es el soplo de vida que Dios le dio al hombre. Y ese soplo de vida, ya sea usted bueno, ya sea malo, ese soplo de vida regresa a Dios. Interesante, ¿verdad?
Pero hay algo que si no hacemos la voluntad de Dios, no va a regresar a Dios y va a jalar otra parte, que es el cuerpo. Entonces, es bien interesante. ¿Y qué son los sentimientos? Es el alma en sí. El alma son los sentimientos que nos mueven a nosotros, ya sea a decidir hacer lo bueno o a decidir hacer lo malo. En este caso es la voluntad. Dios lo llama la voluntad. Bueno, al crear a la mujer se les dio una tarea, tanto al hombre como a la mujer. ¿Se recuerdan lo que dijimos al principio? ¿Qué les dijo? Que se multiplicaran. Ajá. Esa tarea se les dio como pareja, como matrimonio. Fíjense, y ahí fue instituido el primer matrimonio. No lo dice literalmente, pero al estar juntos eran parte de un matrimonio. Entonces, es decir, el hombre fue creado y puesto en ese ambiente, ¿para qué? Para agradar a Dios. En todas las acciones que el hombre tenía que hacer, era para agradar a Dios. En una parte de la Biblia dice que Dios caminaba con ellos. Ellos podían ver a Dios. Y eso fue arrancado cuando el hombre desobedeció a Dios. Ahora bien, ese es el ambiente, o sea, esa es la condición del hombre antes de caer, antes de pecar. Ahora, cuando el hombre desobedece a Dios, entonces sucede otra cosa, bien importante también. Vamos a hablar ahora de la caída del hombre. Antes de que el hombre pecase, Dios hace algo que hasta la actualidad Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Y qué creen que es? Es que nos pone a prueba. Todo el tiempo Dios va a probar al hombre. En ese tiempo Dios probó al hombre para ver si el hombre estaba listo. ¿Para qué? Para guardar y cuidar aquello que él había creado. Pero el hombre desobedeció la orden de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, ahí mismo, capítulo 2, verso 15. Fíjense la orden que se le dio ya al hombre y a la mujer. Génesis, capítulo 2, verso 15. ¿Qué dice? Gloria a Dios. ¿Cuáles fueron las dos órdenes que se le dio ya al hombre? Cuando hablo del hombre, hablo de la mujer y del hombre. Recuérdense que ya Eva ya había sido creada. ¿Cuáles fueron las dos órdenes que se le dieron al hombre? No, cuando lo puso en el huerto. Que lo labrara y que lo guardara. Ahora bien, hermanos míos, la palabra labrar es un sinónimo de trabajo. Fíjense, le estaba diciendo, vas a trabajar. En este caso el Señor les estaba ordenando cuidar. Trabajo tiene dos contextos. El primero es cuidar y el segundo es preparar. Fíjense, la palabra guardar. Entonces, pero aquí Dios les estaba diciendo, van a cuidar lo que ya está dentro del huerto, porque de ello ustedes van a comer. Eso les estaba diciendo el Señor. Y la segunda palabra, que es guardar, les estaba diciendo el Señor, ahora bien, van a cuidarlo, pero también ustedes van a evitar que desaparezca, se pierda o se altere lo creado. Fíjense qué tarea más difícil e importante Dios le da al hombre. Primero, cuidarlo. Segundo, que no se pierda, que no desaparezca o que se altere lo creado.
O sea, Dios les está diciendo, así lo creé, así lo quiero. No lo alteren, no permitan que los árboles se sequen, no permitan que desaparezca, porque ese es el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces, esa era la segunda orden que Dios le dio a Adán y a Eva, mantener a salvo el huerto. Pero sucedió algo. Yo creo que ya saben ustedes qué sucedió. Dios quería probar hasta dónde el hombre tenía la voluntad y la capacidad para guardar esa creación. En Génesis 2, 16, 17 se le da al hombre una orden también importantísima. Y ahí Dios iba a determinar, va a hacer lo que le pedí. O simplemente Dios iba a decir, me desobedeció. Y entró otra cosa en el ser humano. Dice el verso 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí estaba hablando Dios en el contexto del alma. Su alma iba a morir. Y su alma es algo que no podemos mirar, porque es la voluntad, los sentimientos. No los he perdido todavía, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, a eso se refería Dios. Van a perder su alma. Y sobre todo eso, van a arrastrar su cuerpo físico también. El espíritu no lo podemos perder. ¿Por qué les dije que no podíamos perder el espíritu? Porque le pertenece a Dios. O sea, es el soplo de vida. Por el Espíritu de Dios es que nosotros caminamos. Cuando nosotros morimos, ¿qué es lo primero que sale del cuerpo? Y eso está comprobado científicamente, claro. Nosotros creemos en la palabra y la palabra lo dice porque hay testimonios bíblicos. Cuando aquel profeta se tira sobre el niño, ¿qué es lo que le clama al Señor que vuelva al niño? Que vuelva su espíritu, porque es lo que le da vida a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Sin el espíritu, el alma y el cuerpo no pueden estar juntos. Me llama la atención, ¿no? Que leyó que dice que el Señor le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia de la vida y de la muerte. El bien y del mal. El bien y del mal, porque iban a morir. Y ahorita comentó, y dijo usted ahorita, la ciencia lo comprueba. Y esa es una de las razones por las que el hombre no cree en Dios, por causa de la ciencia. Es decir, se comió del árbol de la ciencia. Causa principal por la que el hombre murió, porque ya el hombre no cree en Dios, se basa en la ciencia. Más que del bien y del mal, más que pensando en el bien y en el mal. Muy importante observación, muy bien, sí. Entonces, pero en la caída del hombre se hicieron evidentes tres cosas importantes también, a las que todo ser humano, todo hombre y toda mujer estamos expuestos. Fíjense lo que sucedió, se hizo evidente la tentación. Se evidenció, porque cuando ellos estaban en el huerto, ellos no sabían que era tentación, vivían en un estado de inocencia. ¿Y qué es inocencia? Sin pecado, sin culpa. O sea, vivían en santidad, pero también vivían en un estado de inocencia. ¿Por qué? No sabían, no eran culpables de nada, no tenían pecado. Pero se evidenció la tentación y entró ¿el qué? El pecado. Pero bien, quiero que entendamos de que la tentación, vamos a ir al libro de Génesis, siempre ahí en el 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman del árbol del huerto. No lo dice así, yo se los estoy haciendo más emocionante.
con que eso les ha dicho Dios. Ya me la imagino, ¿verdad? Ahí hasta escondiéndose de Dios. Porque acuérdense que toda la maldad y todo pecado quieren esconderse de Dios. Cuando dice su palabra que Dios en la luz y en la oscuridad Él brilla, aleluya. Dios no puede ser burlado. Pero la maldad piensa, y nosotros muchas veces pensamos que no me miren. Pensémoslo bien. ¿Cómo les dije que decía Pablo en el libro de Tesalonicenses? No es Tesalonicenses, hermano. Se me están desviando. En Primera de Corintios 10:23 les dije. Ok. No quiero que se me pierdan. Quiero que sigan el hilo. Pero sí, el apóstol Pablo reconoce eso y se lo dice a la iglesia. Oigan, tengan cuidado, porque ustedes piensan de que pueden hacer cosas sin que tengan consecuencias. Es de pensarlo. Bueno, vamos a seguir. Se hizo evidente que les decía, número 1, la tentación. Número 2, se hizo evidente también el pecado. El pecado, fíjense. Vamos a leer en el capítulo 3, verso 2 al 6. Alguien que se ponga de pie con fuerza y lo lea. Capítulo 3, verso 2 al 6. 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ajá, fíjense. Hasta ahí. Se hizo evidente el pecado. ¿Cuál era el pecado? La desobediencia. Ese era el pecado. Recuérdense que Dios ya les había dicho, no van a comer de ese árbol. Pero se hizo evidente el pecado por medio de la tentación. ¿Y cómo se les presentó a la mujer la tentación? ¿Cómo dice aquí que estaba el árbol, el fruto? Deseable, codiciable, lo vio sabroso. Aquello, dijo, esto ha de estar delicioso. No lo dice así la Biblia. Como digo, yo se los hago más emocionantes, pues los veo muy serios. Entonces, y de igual manera, hasta hoy en la actualidad, mis hermanos, ¿cómo se presenta el pecado a nosotros? Tentador. Imagínense, nosotros estamos en el trabajo y de repente, y eso lo hacían en la Hy-Vee, fíjense, dejaban un billete de a 100 tirado y el que lo recogía no le decían nada, ¿verdad? Pero ese no era elegible para ser empleado del año. Fíjense. Y se lo ponían a aquellos que trabajaban más duro, que veían que eran más aplicados y todo eso. De igual manera, fíjense, Dios, a la máxima creación de Él, la que más amaba, le puso la tentación de una manera codiciable. Y esa raíz la tenemos nosotros. Así que cada vez que encuentren un billete ya se han tirado, volteen para todos lados, no vaya a ser que los estén grabando. Pero no es mentira. Bueno, entonces, hermano, ¿cómo les decía que vivía Adán y Eva en el huerto antes de desobedecer a Dios? Inocentes. ¿Y qué es el significado de la palabra inocencia? Sin culpa, sin pecado. Así vivían ellos. Pero cuando vino la tentación, se despertó en ellos el gusanito ¿de qué?
del pecado, así es. Entonces, ¿ustedes creen que Adán y Eva cometieron el pecado porque eran inocentes? ¿Qué dijimos que era inocencia? Sin culpa, sin pecado. ¿Lo cometieron por inocencia? ¿Cómo cometieron el pecado? Yo se los voy a decir. Lo cometieron consciente, voluntaria y deliberadamente. Dios ya les había dicho, no van a comer de ese árbol. Ellos estaban conscientes de eso, ¿sí? Y lo quisieron hacer, lo hicieron deliberada y voluntariamente. La serpiente les puso la tentación y los empezó a trabajar, pero no los obligó. La Biblia no dice que la serpiente llevaba a Eva jalándola para que comiera el fruto. ¿O lo dice? ¿Verdad que lo hizo voluntario? Entonces, de esa manera ellos cometieron la desobediencia a Dios. Pero sobre todo se hizo manifiesta también algo que ahora nosotros padecemos, y es el sufrimiento y la muerte. 3 cosas se hicieron evidentes cuando el hombre desobedeció a Dios. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Número 1, alguien que me la diga. La tentación. Número 2, el pecado. Y número 3, el sufrimiento y la muerte. Y hasta hoy el ser humano padece eso. Génesis capítulo 3, del verso 22 al 24, nos habla acerca de eso. Y dice, y Jehová Dios, del 22 al 24, sí. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Un paréntesis bien importante. Ya Dios desconfió del hombre, fíjense, de su máxima creación en ese momento. ¿Por qué Dios ahora confiará en nosotros? Si desconfió cuando sabía que Él los había puesto en un lugar donde no les iba a faltar nada. La pregunta es, ¿ustedes creen que Dios sigue desconfiando de nosotros? Exacto. No. ¿Por qué creen ustedes? Algo importante. Porque vino su Hijo, dio su vida y ahora por medio de Él nosotros podemos llegar confiadamente al trono de la gracia y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Y Dios dice que nuestros pecados los agarra y los tira. Pero en ese momento todavía no se había manifiesto el Cordero de Dios. En ese momento era el hombre y Dios nada más. Pero ya estaba el plan B. Ya yo me imagino, y esto no está en la Biblia, me imagino el Espíritu Santo, me imagino a Cristo y me imagino a Dios planeando todo. Ok, si el hombre falla, hijo, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, papá, aquí estoy yo voy a dar mi vida por ellos, yo voy a hacer lo que sea necesario para que ellos, si fallan, tú los puedas volver a recoger en tus brazos. Hermanos, no les causa nada eso a ustedes. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por causa de Cristo nosotros volvimos a ser parte. ¿Parte de qué? ¿Parte de qué volvimos a ser? ¿Perdón? De su creación. Ahora nosotros, dice un dicho por ahí, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Es un dicho y está bien dicho. Porque hijo es solo aquel que cree en Jesucristo. Dice que vuelve a ser adoptado como hijo. ¿Sí? Porque al despertar el alma, cuando el niño nace como Adán y como Eva, inocente, sin culpa y sin pecado. Pero cuando el alma empieza a despertarse, les decía yo, el gusanito, empieza a hacer cosas malas y él sabe que ya están malas hacerlas. Cuando él sabe que están ya malas hacerlas, entonces ya ahí
entró el alma en acción. ¿Qué sucede con eso? Cuando el alma entra en acción, empezamos a separarnos de Dios. Viene Dios y dice, este ya necesita creer en mi hijo para que lo pueda volver a recoger en mis brazos. No los he perdido, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vemos aquí, el Señor usa la palabra labrar en otro contexto, perdón. Estábamos leyendo Génesis 22, 24, ya no terminamos de leer, me quedé en el 22. Dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué hizo Dios? Los sacó para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Cuáles fueron las dos órdenes que se le dio al principio cuando fue puesto en el Edén? Labrar y guardar. Vimos que labrar era que tenía que cuidarlo, y labrar que tenía que proteger que no se perdiera, que no desapareciera y que no se alterara. Hasta hoy en día, causa consecuencia de esa desobediencia, alteró la creación de Dios. Homosexuales, lesbianas, cuando Dios dice en su palabra, y creó Dios al hombre varón y hembra. Fíjense, se alteró, ¿verdad? Se alteró, se perdió, mas no desapareció, aleluya. ¿Por qué no desapareció? Porque Cristo no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió Cristo? Porque dice su palabra, y esto lo dice en una historia, cuando muere un rico y un pobre, ¿dónde va el alma del pobre? Dice, al seno de Abraham. Y cuando Jesucristo está crucificado y le dice a aquel hombre que está a su diestra crucificado y le dice, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? Le dice, en el paraíso, en el huerto, en aquel lugar que Dios preparó desde el principio para el ser humano, para usted y para mí. Entonces, ese lugar está reservado para nosotros todavía, como hotel de, no 5 estrellas, no se pueden contar las estrellas de ese hotel. Pero ese solo es un lugar mientras viene un juicio, porque tenemos que estar en la presencia misma de Dios. Pero para llegar ahí necesitamos ser juzgados, pero esa es otra clase. Ya me estoy metiendo en líos. Ok, entonces seguimos leyendo. Dice, lo sacó, Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fíjense esto. Aquí usa la palabra contexto como trabajar, pero otro tipo de trabajo. Ahora bien, le dice, te lo di todo, simplemente tenías que cuidarlo. Pero no lo cuidaste, ahora lo vas a trabajar de otra manera. Ahora vas a tener que sembrar la semilla, cuidar la semilla, para que esa semilla crezca y pueda dar fruto para que comas. Ese fue la tarea después de la desobediencia. Muchos dicen, y hay una canción de eso, que el trabajo Dios lo hizo como castigo. No, el trabajo Dios lo hizo desde el principio como una bendición para el hombre, pero el hombre lo convierte en maldición cuando ese trabajo lo aparta de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, le dijo, ahora vas a tener que traer la semilla, sembrar la semilla, esperar que el árbol crezca para que dé fruto y puedas comer. ¿No los he perdido todavía? Perfecto. Oh, gracias, mijo. Perdón. Entonces, desde entonces el hombre cayó hundido en algo que se llama depravación. Y eso lo dice en el libro de Eclesiastés. Vamos a leerlo.
Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Y hasta hoy en día, mis hermanos, eso sigue igual. Si no crees en Cristo, vas a seguir en ese mismo círculo. ¿Qué dice Eclesiastés 7:29? ¿Alguien lo tiene? He aquí solamente es que le añada que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron mucha perversión. Ajá. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Lo hizo inocente y santo. ¿Qué es santo? Para Él, apartado para Él, exclusivo para Él. Y lo hizo inocente, ¿por qué? Porque no había pecado en Él, no había culpa. Pero ¿quién buscó eso? Dice Eclesiastés. ¿Quién buscó las perversiones? El hombre mismo. Desde el momento en que Adán desobedeció a Dios, eso entró en el hombre. Entró, ¿qué le decía? Las tres cosas que dijimos que había entrado, que se habían hecho manifiestas en el hombre. El sufrimiento y la muerte. Gloria a Dios. Algo que sí me están poniendo atención, eso me gusta. En conclusión, mis hermanos, cuando decimos la caída del hombre, nos estamos refiriendo a que el hombre fue movido del lugar. ¿Cómo fue movido del lugar? Fue movido del lugar donde se puso originalmente, que fue el Edén. Se quitó de ahí y se puso en otro lugar. Ajá. Y como consecuencia de eso, de ese cambio que el hombre sufrió, perdió ¿qué? La comunión con Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la caída del hombre, no estamos hablando en sí de que el hombre perdió la comunión con Dios, no. Estamos hablando de que Dios se molestó y los cambió de lugar. Eso quiere decir, porque fíjense, hermanos, y interesante esto, la palabra caer quiere decir mover de lugar, ya sea de arriba a abajo o de abajo a arriba. Eso quiere decir la palabra caer. Y si vemos este estudio, eso sucedió. Dios movió al hombre, lo quitó del huerto del Edén y lo puso en un lugar donde ahora él tenía que trabajar para que todo aquello fructífero, todo aquello donde él se movía, ahora él tenía que cuidarlo, sembrarlo, ¿para qué? Para obtener el fruto. Exacto. Imagínense, entonces, por eso les decía, cuando hablamos de la caída del hombre, estamos hablando de qué les decía. Del cambio de lugar que el hombre sufrió por la desobediencia. Muy bien. En el caso del hombre, como les decía, fue movido de un hábitat y puesto en otro hábitat. Había sido preparado para él un hábitat hermoso. Por desobedecer, como dijo la hermana, no lo dice la Biblia, pero nos imaginamos que lo puso en un lugar más desértico, en un lugar donde él tenía que esforzarse más para obtener su alimentación. Entonces, con eso, mis hermanos, damos por terminada la clase de células. Espero que hayan entendido y que hayan recibido esto en sus mentes y en sus corazones. ¿Saben por qué? Porque este es algo bien importante. Debemos de entender de que si esto sucedió, hasta hoy esto sigue sucediendo. La tentación, el pecado, la muerte y el sufrimiento son parte de nuestras vidas. ¿Sí son parte de nuestras vidas? No, no son parte de nuestras vidas. Eso se hizo evidente, pero nosotros podemos evitar eso.
Podemos evitar eso. Recuérdense, la tentación, ¿cómo la evitamos? El pecado, ¿cómo lo evitamos? Simplemente no haciéndolo. Y la muerte y el sufrimiento, ¿cómo lo evitamos? Por medio de Jesucristo. Entonces, eso no es parte de nuestra vida. Eso está en evidencia que podemos hacerlo nosotros, parte de nuestra vida. Pero ¿quién decide? Decide usted y decido yo. No es parte de nosotros. Entendamos eso. Cristo no dio su vida en vano. Cristo lo hizo para que nosotros entendamos que esto que sucedió, no sé hace cuánto tiempo, se cambió. O sea, tenemos acceso nosotros a otras cosas en las cuales nosotros ni nos imaginamos. Por eso habla en el libro de Jeremías, no es en Jeremías, no tengo la cita bíblica, pero la palabra dice de que Él nos va a mostrar cosas que ojos no pueden ver. Él nos va a hacer oír cosas que los oídos de otros no pueden oír. Solo en aquellos que tengan el acceso a entrar a la presencia de Dios. Y el acceso ahí está. Jesucristo ahí está, esperando que nosotros le digamos: Señor, quiero entrar a la presencia de tu Padre y de mi Padre ahora también. Pero ¿quién decide? Decido yo y decide usted.